que cuando tienen que ser las cosas fluyen. Clara Brugada, para su acto de toma de protesta, llenó el centro de mariposas. Y hoy son algunas mariposas que nos acompañan acá, a propósito de tener no solamente hoy culminar los 16 días de activismo por la no violencia en contra de las mujeres, el Día Internacional de los Derechos Humanos, y también tener esta tarde con nosotras y nosotros a la heredera principal, digamos, de esa historia de las mariposas. Por eso es que hemos querido compartir este espacio a través de la Secretaría de las Mujeres de México, que además por primera vez este país tiene una Secretaría de las Mujeres que esperamos justamente pueda contar con todas ustedes, porque este es un trabajo colectivo, este es un trabajo que tiene que llegar a cada territorio, que tiene que llegar a cada barrio, que tiene que llegar a cada comunidad, porque hablar de nosotras es hablar de la sociedad. Y cuando nosotras podemos hacer pedagogía popular para que todas y todos podamos hablar por los derechos de las mujeres, es que vamos a conseguir entonces que esta sociedad sea más igualitaria, más justa, más equitativa, pero sobre todo de mayor memoria y verdad. Y esta tarde hemos pedido que nos acompañen en este conversatorio a 3 mujeres fantásticas, grandes lideresas, conductoras, pero además grandes activistas también por los derechos humanos, a las que vamos a recibir justamente en esta tarima. Y uno de los objetivos que nos habíamos planteado desde el Instituto Nacional de las Mujeres, hoy en transición a la Secretaría de las Mujeres, es que sea un espacio para dialogar cómo enfrentar la avanzada de las derechas que se presentan cada vez más extremas en el continente, con discursos cada vez más atentatorios, más violentos, más xenófobos, machistas, discriminatorios. ¿Qué hacer frente a eso? Y yo creo que es un debate necesario, compañeras, porque esto es lo que va a definir justamente cuál va a ser la hoja de ruta política, no solamente de este gobierno, al que está viendo toda la región con mucha expectativa, con mucho entusiasmo, sino además qué vamos a hacer aquí en México para que la vida de las mujeres pueda cambiar y que no sigamos reflejando lo que nos duele cada día, que son esos indicadores de violencia que nos laceran y que nos lastiman, y que algo tenemos que hacer. Y eso no se va a solucionar de la nada, eso se va a solucionar con todas y todos trabajando en una sociedad de igualdad y justicia social. Por eso es que queremos agradecerles que hayan aceptado esta invitación, esta convocatoria. Muchísimas gracias a nuestra directora, Marta Ferreira, que fue gracias a ella, gracias Marta, que se pudo cristalizar justamente este evento, y por supuesto a todo el equipo, a las compañeras y compañeros de la Secretaría de las Mujeres, liderada por la compañera Citlali Hernández, primera secretaria de las mujeres del primer gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Vamos a recibir entonces en este espacio a nuestra senadora, a Malu Micher, que bueno, la conocemos. Vamos a recibir también a nuestra compañera Minuta Garé Mirabal, que está acompañándonos en esta jornada. Y le recibimos a Citlali Hernández, nuestra camarada y compañera. Les comentaba justamente Citlali, Minú, Malú, a las compañeras y compañeros que se han dado cita esta tarde, que esto es un conversatorio que trata también de dar luces en este debate, que sabemos que no hay respuestas tácitas, que no hay modelos, no hay formatos, pero tratar de aproximarnos a un debate político sobre qué momento estamos viviendo en México, qué momento se vive en la región, especialmente en América Latina y el Caribe, cómo enfrentamos desde esta lucha de las compañeras en todos los territorios, en un país donde tiene su primera presidenta, su primera secretaria, esta también
alerta que nos pone la avanzada y la reestructuración de las derechas. Y lo poníamos así porque este Día Internacional de los Derechos Humanos no solamente es conmemorar, recordar, volver a revisar qué es lo que estamos haciendo o no haciendo, sino también traer el debate profundo de qué tipo de sociedad estamos viviendo. Y es una sociedad capitalista, patriarcal, que tiene que ser combatida desde formas, desde pedagogías, metodologías, pero sobre todo desde debates y discursos profundos con nuestras poblaciones, para que cada vez tengan menos asidero los discursos de odio y los discursos de violencia. Ahora quiero yo dar paso a este conversatorio. Voy a generar, compañeras, una pregunta a cada una de ustedes que pueda un poco guiar el objetivo de esta tarde, que en efecto es dialogar respecto a los debates contemporáneos sobre la avanzada de las derechas extremas y los retrocesos en materias de derechos humanos que afecta principalmente a mujeres y diversidades. Y para esto, pues yo quiero presentar en primera instancia, que en realidad me da un poco de vergüenza hacerlo porque las tres compañeras tienen historia y se presentan por sí mismas, pero para tener una referencia, pues voy a presentar a nuestra compañera senadora de la República, que además es una feminista histórica de este país, es alguien que ha abierto camino justamente en ese debate de la profundización de la política y del sistema. Hoy senadora de la República, ha cumplido varias tareas no solamente a nivel federal, sino también a nivel estatal. Yo quiero decirles que fue justamente una de las secretarias del Instituto Nacional de las Mujeres de México, así que tenerla también aquí en esta tarde nos va a nuestra compañera. Si en esta avanzada de la región, que es reaccionaria, cada vez más violenta, parece que el discurso de odio tiene cabida en especial en las nuevas generaciones. Nosotros decimos, las mujeres y las oleadas feministas han marcado una conciencia diferente en las mujeres, pero parecería en efecto contrario que los jóvenes se sienten cada vez más amenazados, más contra la pared frente a esta oleada feminista. La presidenta y la secretaria nos ha planteado varias veces que este debate no puede ser solamente de las mujeres o del feminismo, sino que tiene que ser social para que no se sienta justamente una amenaza frente a los compañeros, especialmente a los jóvenes, que incluso indicadores en la región nos dejan ese sinsabor de ver que mientras las mujeres jóvenes cada vez militan más en los feminismos y por lo tanto en los movimientos o procesos progresistas, los jóvenes hombres están cada vez más proclives a acercarse a las derechas, justamente como un caparazón, como una forma de protección. Pues entonces en esa lógica, en esa disputa del sentido común, en esa disputa de la matriz cultural, ¿qué responsabilidad tenemos desde las organizaciones sociales y políticas frente a estos fenómenos que estamos sintiendo actualmente en México y en la región? Te escuchamos, por favor, compañera Malú. No, toma tu tiempo. Bueno, primero, buenas tardes a todas. Muchas gracias de verdad por nuestra compañera Rivadeneira. A ver, yo creo que evidentemente hay que hablar de la región, pero yo voy a hablar de este país, yo voy a hablar de esta ciudad, y si alguien votó por la izquierda, fueron los jóvenes, y quien definió la elección fueron los jóvenes y las mujeres. Así es que ahorita, muy preocupadas por la derecha. Más bien yo diría que quienes están preocupados es la derecha. Son los que están preocupados porque no se ha votado por ellas, por ellos, porque no están haciendo lo mismo, están relacionándose de la misma manera en el Senado, en la Cámara de Diputados, de Diputadas, pues están golpeando, tienen el mismo discurso, no avanzan, ni han entendido que no se les quiso, no se les quiere y no se les querrá. Yo creo que, y más con esta agenda tan retrógrada que han demostrado defender, por ejemplo, eliminando el derecho a decidir de las mujeres, incorporando el derecho a la vida desde la concepción, fue su primera gran derrota, cuando ahora tenemos ya 18 estados, si no me equivoco, con el derecho a decidir.
La derecha ha fracasado en este país porque también no han entendido que ellas y ellos no pueden ser feministas de ocasión, que se es defensora y defensor de todos los derechos humanos de las mujeres y no nada más de unos cuantos. La derecha ha fracasado porque le ha mentido a las madres buscadoras, porque le ha mentido a las jóvenes sin ofrecerles un método de planificación familiar, porque no han querido hablar de la educación sexual, porque no han querido educar a los niños y niñas en temas relacionados con temas sexuales, y además porque la economía, como bien lo dijo el presidente Andrés Manuel, era regar arriba para que poco a poquito se fuera regando en la parte de abajo. No entendieron que el cambio viene de abajo, que el pueblo es sabio, que el pueblo manda, y eso sé que están haciendo grandes esfuerzos en los 3 o 4 gobiernos de derecha que quedaron en este país, no les está funcionando. Yo creo que las y los jóvenes son en este momento, para mí, yo se los digo a mis queridas mujeres jóvenes, son nuestros relevos. Y un relevo que ya quisiera yo tener la preparación que tienen ustedes a los 24, 25 años. Vean a Citlali, jovencísima y ya con una experiencia mundialmente famosa, ¿no? Ya una mujer secretaria de las mujeres a su edad, con grandes responsabilidades nacionales, pues la verdad para mí es un honor saberles a ustedes, las jóvenes, nuestros relevos, saberles también, y eso se lo dije un día a mi querida Cita, le dije que la izquierda feminista inició hace muchos años, que no nos olviden, que no olviden todo lo que, a pesar de los pesares, aquí está Pilar, aquí está una referente feminista, Pilar Muriedas, bueno, la que es ahorita secretaria de las mujeres en la Ciudad de México, Dafne Cuevas, Clara Brugada, Marta Lamas, Marcela Lagarde, Lucero González, María Consuelo Mejía, del derecho a decidir, de las católicas por el derecho a decidir. Todas estas mujeres abrieron brecha y puedo decir abrimos brecha, ellas fueron mis mentoras, pero yo creo que eso es lo más importante que les tenemos que decir a las jóvenes. Uno, que no cesen en la lucha, que estamos trabajando codo a codo con todas ustedes, no tienen miedo a expresar su decisión genérica, su voluntad, no tienen miedo a marchar y a decir que las cosas se están haciendo mal. Esa es la izquierda y el principio fundamental de la izquierda es la igualdad. Y si algo estamos trabajando por todas las mujeres, por las niñas, por las adolescentes, es que todas las mujeres accedamos en condiciones de igualdad al ejercicio pleno de nuestros derechos. Ese es el legado que queremos dejarles desde el Senado en este caso. La sociedad civil está trabajando extraordinariamente bien. Este gobierno está casado con esa idea. Si alguien le ha aprendido a la sociedad civil, he sido yo. Y al feminismo he sido yo. Y quiero que sigan siendo nuestro referente y se los quiero decir a las y los jóvenes. No desistan, resistan e insistan. Y eso se los quiero decir también a mis mujeres, a mis compañeras por el camino de la igualdad. No nos vamos a dejar. Sí está un movimiento de derecha terrible en la región latinoamericana, sí lo hay, pero ese movimiento con el ejemplo que está poniendo Claudia Sheinbaum como presidenta, colocando a las mujeres en una Secretaría de las Mujeres, enviando reformas maravillosas en el tema de lo que es el derecho a una vida libre de violencias, igualdad sustantiva, en eliminación de brecha salarial, creo que coloca a las mujeres en el centro. No hay dinero que alcance, no lo hay, pero vamos en estos 6 años a tener grandes avances y van a ver cómo a pesar de los pesares, y aunque no les guste, el patriarcado va a caer y vamos a seguir adelante. Gracias. Muchas gracias a la senadora Malú. Queremos también agradecer, aquí están diputadas, senadoras, dirigentes de organizaciones sociales, regidoras, concejalas. Bueno, gracias.
a todas por estar en este conversatorio. Y en efecto, una de las cosas, siempre conversamos con Citlali y decimos, bueno, el siglo XXI arrancó con una primer ciclo de gobiernos progresistas de izquierda. En ese momento realmente eran gobiernos de izquierda y en ese sentido, pues si no hubiera sido por el fraude que ejecutaron aquí en México contra Andrés Manuel, hubiera estado Andrés Manuel también en esa gran avanzada izquierda. Sin embargo, bueno, la historia sabe por qué pone sus piezas en el rompecabezas y en qué momento. México fue el que abrió el segundo ciclo progresista y de izquierda en la región, lo que no es menor, y ahora, obviamente, Claudia Sheinbaum lidera un gobierno con no solamente una postura política, ideológica, sino además profunda en las políticas y en la ejecución pública y política. Y eso para la región es importantísimo, porque estamos viendo sin duda alguna que gobiernos que lograron mucho, Ecuador, Bolivia, Uruguay en su momento con Mujica, ahora volvió justamente un presidente de la misma línea, Brasil en su primer momento, hoy en un segundo momento con Lula, que a propósito ha sido internado en este día, al cual desde acá pues le mandamos también, esperamos que la recuperación de Lula sea rápida, pero sin embargo muchos de esos países tuvieron retrocesos muy fuertes y la derecha se va recomponiendo cada vez y más violenta, y ahora viene también una alerta con la presidencia de Donald Trump en el norte del continente. Minú decía, ayer estuvimos en Ciudad Juárez, ya Minú les contará, pero al regreso un compañero le hizo una pregunta a Minú y yo estaba escuchando nada más y le preguntó y le dijo, Minú, ¿cómo ves la región? Le dijo, avanza, retrocede, ¿qué pasa? Y Minú dijo, bueno, pues siempre avanza. El tema es que hay que preguntarnos ¿para quién? Y yo creo que ahí está una cosa muy profunda de la politización que debe ser herramienta de pedagogía popular para nuestros pueblos. Nos han convencido de que la polarización es mala y que nosotras y nosotros polarizamos. Lo que yo siempre digo es que no nos dejemos convencer de ese falso discurso de la polarización, porque lo que sí hacemos es politizar, porque mientras un pueblo esté politizado, es un pueblo que toma decisiones para defender lo suyo, lo que va ganando, lo que le pertenece y lo que falta por hacer. Y en esa lógica, pues voy a presentar justamente a Minú Tabarés Mirabal, que además, aparte de ser hija de una de las 3 mariposas, que a propósito del encuadre de este evento, que es los 16 días de activismo y el Día Internacional de los Derechos Humanos, Minú es una gran dirigente, tiene y preside su partido político en República Dominicana, ha sido candidata presidencial, ha tenido labores en la diputación de nuestra hermana República Dominicana y es una conductora justamente de varias generaciones en esta región por la defensa de los derechos, pero sobre todo por esa politización y que cada vez más feminicemos la política. Yo creo que es un trabajo extraordinario. Así que, Minú, si nos amplías un poco más esa respuesta. Siempre hay alguien que gana. La cosa es preguntarnos hacia dónde y para quién. Bienvenida, Minú Tabarés Mirabal. Gracias, mujeres. Gracias, México. Gracias, Malú, Citlali, Gabriela. Gracias, porque yo cada vez que vengo a México y la mayoría de mis viajes a México han estado iluminados por Malú, ha sido parte de una conflagración así para conseguirme donde sea y he venido aquí y siento que vengo a coger pilas. Nosotros decimos pilas a las baterías. Bueno, a eso vengo siempre, así que por eso son esas gracias grandes a ustedes y por permitirme estar de alguna manera culminando esta campaña de este año. Es la primera de 6 seguro y de muchas más que van a venir después, no me queda duda. Ustedes, México, escuchaba a Malú y pensaba, es la excepción, de modo que me van a permitir un poco hablar de lo que vivimos entonces más allá de las fronteras de este país maravilloso, a donde ustedes están dándonos tanto. Venimos de un evento en el Instituto de las Mujeres de la ciudad
Y decía alguien ahí, bueno, nosotras las feministas siempre nos gusta escribir y nos gusta ponerlo todo, así que me senté un poco a escribir las ideas y las voy a compartir. Tal vez me extiendo mucho, me perdonan, la cortaré, si no, pero creo que esta es una reflexión necesaria desde donde estamos ahora mismo en nuestra América. Hace 2 años, en marzo del año 2022, me invitaron a participar en un evento Unidas por la Igualdad, organizado por el Senado argentino y por el Ministerio de la Igualdad y de las Diversidades. En un tiempo en que la ola triunfalista de nuestras luchas comenzaba a decrecer y cuando se anunciaba que el cambio de la reivindicación principal del feminismo no sería fácil. Transitar de calles repletas exigiendo la despenalización de la interrupción del embarazo a otras exigencias del movimiento feminista se avisoraba difícil. No conseguimos mucho más que algunas medidas legales para sancionar los feminicidios y seguimos en deuda con políticas que los eviten. Todo esto en un país en el que en el año 2023 se registraron 250 feminicidios. Recuerdo haber provocado sorpresas cuando afirmé: caminaremos por campos minados. Hoy, el ministerio que organizó aquella reflexión colectiva que comparto con ustedes fue eliminado. El lugar desde el que me dirigí a las y los convocados, el Centro Kirchner, tiene otro nombre y las luchas de esos días parecen estar demasiado asociadas al acoso sexual como para que nos sintamos avanzando en nuestras luchas sociales y políticas en la región. Sí, sobre todo política, pues quizás si hubiéramos entendido a tiempo la importancia de la lucha política, el ministerio que nos falta estaría funcionando, continuaría protegiendo a mujeres y diversidades y haciendo vigentes sus derechos y la justicia de nuestras causas. Imagino que muchas de ustedes, al igual que yo, se habrán preguntado cuántos pañuelos verdes votaron por el gobierno que eliminó el Ministerio de la Igualdad en Argentina. Entonces, si queremos en realidad ser protagonistas de los cambios que sabemos inevitables, aunque tarden, tenemos que voltear con mirada honesta la torta para responder la pregunta que nos plantea este encuentro sobre la avanzada cada vez más violenta de las derechas en la región, más envalentonada por el discurso de odio y el anonimato de las redes virtuales y con impacto creciente en las generaciones jóvenes. Sí, sin dudas, no queda otro camino que plantearnos la responsabilidad desde las organizaciones políticas y sociales, como lo han hecho ustedes aquí en México. Las antiguas polémicas y las recurrentes discusiones en el movimiento feminista, así como la definitiva crisis política en muchos países de nuestra América, nos obligan a observar de frente y responsablemente la situación política continental y la tarea que nos corresponde cumplir a las mujeres en la construcción de un nuevo orden político y económico. El evidente deterioro de las instituciones actuales no puede verse como una oportunidad, sino que nos coloca en la urgencia de enfrentar una necesidad. Presenciamos el agotamiento definitivo del régimen político que reemplazó a las criminales dictaduras cívico-militares desde la década de los 80 del siglo pasado. A partir de ahí, se instaló el neoliberalismo, empezando por vendernos que la política y el Estado eran el problema. El consenso de Washington se nos coló con la frase que también en Argentina pronunció el presidente Raúl Alfonsín. En la democracia no solo se elige, se come, se cura y se educa, dijo. ¿Alguien se atrevería a repetirla en esos países en estos días?
Pregunto. En cuanto a nosotras las mujeres, aparte de lo obvio, no hace falta convencerlas a ustedes sobre la relación positiva, utilitaria, que existe entre el heteropatriarcalismo que domina el funcionamiento del sistema político y el desconocimiento de los derechos de la mujer. Basta un ejemplo reciente en las elecciones de octubre pasado en Chile, un país que consiguió las 3 causales y allí solo el 17% de los nuevos alcaldes son alcaldesas. No estoy diciendo tampoco que los derechos de las mujeres estén asegurados en esos espacios. A la democracia de los consensos, que es la corresponsable del sistema neoliberal, al orden político que nos mata y nos maltrata, ya ni siquiera nos debe interesar denunciarlo. Tenemos que cambiarlo, tenemos que transformarlo. Estoy convencida, y lo he repetido muchísimo, de que nosotras somos desde hace décadas el sector más revolucionario de la sociedad. Nosotras, las mujeres. Y de que estamos en excelentes condiciones para producir otro comienzo, para arrancarle a la economía el timón que en algún punto neoliberal la política le cedió. En estos momentos, cuando ya no quedan dudas de lo minados que están los campos por los que caminamos, necesitamos reafirmar que como mujeres ni queremos ni tememos evitar esos caminos. Eso sí, resulta urgente una reflexión profunda y amorosa acerca de la composición del movimiento de las mujeres en nuestra América y las consecuencias de esto en el caminar para reivindicar nuestros derechos. Sé que este es un punto muy sensible, por eso creo que debemos enfrentarlo desde lo que nos falta en nuestros países latinoamericanos. Y hago la excepción. La ausencia de las mujeres de nuestros pueblos originarios, de las mujeres campesinas, de las trabajadoras, de las que habitan los barrios o colonias de nuestras ciudades. Las vidas de esas mujeres están casi siempre lejos de nuestra comprensión y por lo tanto de nuestra cercanía. ¿Cuánto mejoraría sus vidas una conexión a una red de agua potable que ponga dentro de su casa el agua del río que la abastece? O cambiar un piso de tierra, o que tenga acceso a una escuela, a un centro de salud. Nos parece extraño, porque debemos reconocerlo, está lejos de la agenda feminista que solo la mitad de las mujeres de nuestra América está vinculada al mercado laboral y las que están fuera del mercado laboral, el 56.3% se dedica exclusivamente al trabajo doméstico y de cuidados no remunerados. No en todos nuestros países, en casi ninguno, y diría que en ninguno de nuestros países podemos hablar de que existan funcionarias, de que existan autoridades que hayan hecho lo que aquí se ha hecho en Ciudad México, lo que se hizo en Ixtapalapa. No tenemos esos logros que exhibir. A partir de los 65 años, las mujeres latinoamericanas son todavía más pobres que los hombres, aunque reciban pensiones. Y el 70.3% está bajo la línea de pobreza. Esas realidades escandalosas, junto con la violencia hacia la mujer y el conocimiento de nuestros derechos, deben ser incorporadas a la agenda feminista. La pobreza es un grave problema moral, violento y cruel, y tenemos que ponerlo en primer lugar cuando defendemos, como lo hemos hecho siempre, la necesidad de que las mujeres estemos en la política. La participación en la política de las mujeres sin duda ha tenido avances, grandes avances. Parece redundante
recordarlo aquí en México, donde una mujer preside el gobierno y asistimos con mucho orgullo a la creación de la primera Secretaría de la Mujer. Por eso, desde aquí, justo al sur del Río Grande, permítanme compartirles unas últimas preocupaciones. Digamos que en nuestra América la forma en que se deben relacionar los movimientos sociales, especialmente el feminista, con los partidos políticos, es un tema pendiente que urge discutir y resolver. Eso no es poca cosa e importa por los dos momentos claves de la política, la lucha por el poder y el ejercicio de este. En la lucha por el poder, las feministas no deberíamos tener pudor para afirmar que no es posible ser feminista sin ser antineoliberal. Esa declaración básica no solo respeta la libertad de quienes se van a expresar políticamente, sino que establece un marco claro en el que deberíamos movernos. Nos ayuda también a establecer quiénes serán nuestros socios, quiénes defenderán en las delicadas esferas del Estado nuestros derechos y reivindicaciones, cuidando siempre la autonomía y la libertad del movimiento para mantener nuestros temas en las movilizaciones y acciones que queremos que sean permanentes. Un gobierno de los llamados feministas no puede desmovilizarnos, al contrario, debe apoyar nuestras movilizaciones. Cuando se trata del ejercicio del poder, acción que le corresponde a los partidos, debemos mantener el diálogo junto a las exigencias. Y precisamente la relación con el Estado es otro aspecto que con franqueza de mujeres tenemos que cuidar, porque el Estado no es nunca un instrumento neutro. El Estado siempre impone su lógica, incluso a quienes quieren gobernar por el bien del pueblo. El filósofo francés Pierre Dardot nos alerta en ese sentido al señalar que el populismo que dice gobernar en nombre de las masas no es una alternativa a la racionalidad neoliberal, sino que por el contrario lo que hace es reforzarla. Y muchos ejemplos de eso tenemos en nuestra región. En momentos de peligros y retrocesos, debemos estar más atentas que nunca a este camino minado. La masividad y la justicia de nuestra causa nos hace invencibles para convertir en conquistas tangibles nuestras banderas de igualdad, de paridad, de justicia, de bienestar y de paz. Por eso, con su permiso, me he apropiado como una mantra de la sentencia que define a este gobierno y propongo que lo adoptemos en los estandartes de nuestra lucha americana, tal y como se lo he escuchado a una senadora mexicana. Por el bien de todas, primero las pobres. Muchas gracias. Hola. Muchas gracias, Minú. Y varias reflexiones nos dejas realmente en esta lógica de la disputa. Las organizaciones políticas disputamos electoralmente para llegar a los gobiernos, pero en los gobiernos tenemos que seguir disputando para transformar las relaciones de poder. Y en ese sentido evitar que quienes tienen justamente el poder fáctico, las élites económicas, bancarias, los medios de comunicación corporativistas y también quien ahora está muy atento a lo que pasa en México, que está al norte de este país, pues justamente no descansan y están bajo acecho. Este país, sin duda alguna, es luz continental,
es luz regional y por supuesto es luz para muchas de las mujeres y hombres que queremos una sociedad diferente. Yo conocí a Citlali Hernández hace muchos años en las juventudes latinoamericanistas, recorriendo varias partes y aprendiendo mucho de los procesos que se han gestado desde las organizaciones sociales, políticas y también desde el quehacer de gobiernos de izquierda. Y también hemos llorado juntas, hemos padecido juntas también los fuertes y graves retrocesos. Sin duda alguna, Citlali, y una de las cosas que yo reivindico siempre, Citlali es una dirigente que viene desde el cauce popular, que además en su rol de secretaria general del partido Morena, pues logró partido Movimiento Morena, pues justamente logró tener una cercanía y alianzas estratégicas territoriales que hoy estamos seguras que como la primera mujer secretaria de las mujeres de México, pues va a ser beneficioso justamente para lograr que esas grandes alianzas den frutos en materia de género y en materia de derechos de las mujeres, que ha sido el encargo de la presidenta Claudia Sheinbaum. Queremos escucharte, compañera Citlali, que has pasado por esa juventud latinoamericanista, por la Cámara de Diputados, por el Senado, por el partido, dirigente del partido, y hoy como autoridad estatal en materia de mujeres. ¿Qué es lo que depara este México para prepararnos? Porque los logros que estamos teniendo, compañeras y compañeros, son logros que a la derecha no le va a importar volver a retrocederlos en un momento determinado. Eso quiere decir que hay que cuidar, pero hay que cuidar desde la organización y desde la movilización permanente. ¿Cómo vamos entonces a prepararnos, Citlali, para defender los grandes avances de la Cuarta Transformación y de este segundo piso en México, cuando vemos que el Grupo de Madrid, el CEPAC, es decir, varias organizaciones, Vox, que muchos actores de derecha de México han suscrito ciertas cartas mundiales de recomposición de la derecha? ¿Cómo prepararnos, cómo sostener, cómo reforzar y cómo hacer que esto realmente sea irreversible, aunque parezca utópico, irreversible dentro del proceso latinoamericano? Te escuchamos, compañera Citlali Hernández. Gracias. Gracias, compañeras. Gracias, querida Gaby. Gracias, Minú, por estar aquí. Es de verdad un honor y un orgullo poder cerrar estos 16 días de activismo con tu presencia, con tu palabra, con tu reflexión. Y querida Malú, también muchas gracias, no solo por estar hoy aquí, sino por tu lucha que has dado para sin duda llegar a este momento de nuestra patria, y por tu cariño, tus regaños, tus consejos y tu acompañamiento siempre, por ser una gran tía. Gracias a todas por estar aquí. Y miren, yo quisiera compartir algunas reflexiones en el tono de lo que ha planteado Malú, Minú y Gaby. Porque uno de los retos en este primer 25 de noviembre que me tocó como secretaria de Mujeres y que lo platicamos con la presidenta, es como, porque yo tengo un temor que se los quiero confesar, así cuando fui diputada local yo tenía el temor de no ser una diputada más como las que yo siempre critiqué desde el activismo, y ahora tengo el temor de cómo no me absorbe la administración pública y cómo, digamos, los vicios y la burocracia, y cómo seguimos sirviendo al pueblo y a las mujeres, que es nuestro encargo. Y yo pienso, lo digo con mucha autocrítica, que a veces los 25 de noviembre se vuelven simbólicos en la soledad, es decir, funcionarios que usan un color naranja, un moñito naranja, activistas que conocen el 25 de noviembre, pero luego quizás no llegamos a las personas que están en este momento caminando por el centro de nuestra ciudad, que vienen del trabajo, de hacer algunas compras, que están pensando pues en sus preocupaciones cotidianas, desde si hay para comer mañana o si en el transporte no le van a asaltar, etcétera. Y pienso que el reto de este sexenio es cómo lo que es muy claro para las feministas, para las mujeres que luchamos, para las mujeres que estamos en el gobierno o en distintos espacios de incidencia, ¿cómo logramos popularizarlo? Y pongo un ejemplo que me parece que es síntoma de que vamos bien. Cuando la presidenta dice lo que no se nombra no existe, está reivindicando una de las máximas del feminismo, que yo se lo he escuchado a todas nuestras maestras feministas, y que pienso que por primera vez logró trascender más allá
de los círculos feministas. Hoy escuchamos a niñas, es más, hasta hombres, hoy escuchamos a mujeres que a lo mejor no se asumen feministas y que son más feministas quizás de lo que creen, reivindicando esta frase: lo que se nombra no existe. Entonces la presidenta ha hecho una reiteración de que ella es presidenta con A, que por cierto hoy en el Senado se aprobó la modificación para que exista en nuestra Constitución, en nuestras leyes, presidenta con A, porque tenemos a la primera mujer presidenta de México, pero por supuesto apostamos a que deje de ser pronto un México de las primeras en algo y que se vuelva constante pensar que tendremos muchas presidentas. Y en ese sentido, pues pensamos un 25 de noviembre, bajo la lógica de lo que seguramente ustedes estuvieron al pendiente, que anunciamos en una mañanera, y es una campaña permanente de concientización. Porque cuando hablamos de la violencia hacia las mujeres, cuando hablamos de la igualdad, no podemos no pensar, más allá de las iniciativas, de las leyes, de la política pública, de los esfuerzos que se hagan, de que cimbremos al Poder Judicial, que es donde más resquicios hay, tenemos que apostar a un cambio cultural. En la manera en la que convivimos hombres y mujeres, he puesto mucho este ejemplo en los últimos días, cuando a una niña, un niño le dice, tú no puedes jugar fútbol porque eres niña, lo que está pasando es una construcción cultural donde la niña asume que nunca el fútbol y los deportes son para ella. Y el niño asume que en serio la niña no sabe jugar fútbol. Y no se entienden y no se miran como iguales, porque los dos tienen piernas, los dos tienen un cerebro que mandata sus piernas, los dos tienen las mismas capacidades, pero nacemos y crecemos pensando que hay cosas que son para las niñas y hay cosas que son para los niños. Y empezamos a construir relaciones de desigualdad, no solo en la escuela, en las familias, en los lugares de trabajo, en las distintas dinámicas de cotidianidad. Y si nos preguntamos, que es algo muy doloroso, que podamos, que cuando lo pensamos yo creo que a todos nos puede generar y a todas mucho dolor, ¿por qué la mayoría de las violencias que vivimos las mujeres provienen de nuestros cercanos? De nuestro novio, de nuestro esposo, de nuestra expareja. ¿Por qué? ¿Por qué los feminicidios, la mayoría, están profundamente ligados a alguien con quien construimos una relación? Y es porque hay un origen, como lo ha dicho la presidenta, en la discriminación que vivimos, porque es muy triste afirmarlo, decirlo y vivirlo, pero no hay ninguna mujer en esta sala, ninguna, que no hayamos vivido violencia. Que no hayamos vivido violencia en el transporte público, que no hayamos vivido violencia en nuestra casa, con nuestros compañeros, con nuestros amigos, con nuestras parejas. Lo decimos así porque lo hemos vivido. Y entonces es una dinámica cultural de convivencia en la que hay un demérito a nuestra posición de iguales. Y lo que tenemos que provocar es justamente una construcción de iguales, donde hombres y mujeres nos veamos como iguales. Y ahí llega una de las respuestas a lo que planteaba Gaby. Uno de los temores que, viendo lo que ha pasado en la región, creo que puede existir en algunos, es cómo avanzamos en la igualdad, cómo avanza la agenda feminista sin que eso signifique que se provoque un efecto boomerang y que entonces los hombres tengan odio hacia nosotras, porque ¿por qué ahora ocupamos sus posiciones? ¿Por qué ahora decimos que es tiempo de mujeres? Bueno, vale la pena reiterarlo, que cuando decimos que es tiempo de mujeres, no estamos hablando de que es tiempo de nuestra venganza, de que vamos a excluir, a discriminar, a violentar, como nosotras lo hemos vivido. El tiempo de mujeres significa que hay un reconocimiento a que históricamente las mujeres hemos estado lejos o no en condiciones de igualdad en la historia, en los distintos espacios de decisiones, en la ciencia, en el deporte, en la cultura. El tiempo de mujeres es un reconocimiento a eso y es un planteamiento profundo de igualdad. No buscamos ser más, pero tampoco menos. Buscamos ser iguales, que como autoridades, como gobierno, las reformas que la presidenta Claudia Sheinbaum presentó en ese sentido tienen esa
esa esencia y ese objetivo, que como gobierno garanticemos las mismas oportunidades y los mismos derechos para las mujeres y para los hombres. Y este 25 de noviembre anunciamos esa campaña permanente, por supuesto con todas las acciones que haremos desde el Gobierno de México, pero también provocando una gran reflexión colectiva y social de qué puedo hacer yo como hombre o como mujer para que esas relaciones de desigualdad que hemos normalizado, primero ubiquemos que no son normales, que son parte de esta violencia que vivimos cotidiana, y segundo, movamos a todos los actores de la sociedad a construir una dinámica distinta. Y hoy cerramos, cada 25 de noviembre, viene acompañado de 16 días de activismo, y hoy cierran esos 16 días de activismo con esta charla y con esta reflexión. Y yo quisiera, y no quiero ir acelerando para no ocupar mucho tiempo, y a lo mejor ahorita también paso a participaciones, quisiera que una de las reflexiones que hoy podamos tener es el momento que nos ha tocado a todas vivir. Es decir, sentimos mucho orgullo y estamos, permítanme el uso de la palabra, en ese orgullo embriagadas de nuestros símbolos, de nuestros triunfos, ver a la presidenta todos los días en una mañanera, reivindicar el papel de las mujeres, buscar su empoderamiento, ver a una niña representarse en la presidenta, verlas en los mítines, cómo le gritan, Claudia, presidenta. El momento que estamos viviendo yo creo que a todas nos tiene muy emocionadas, pero vale la pena que a esa emoción le demos un poco de razón y de acción, por supuesto. Y es qué momento nos ha tocado vivir y cómo llegamos hasta este momento. Por eso la presencia de Minú y de Malú son muy importantes, porque para llegar a un 25 de noviembre y su conmemoración internacional, tuvieron que pasar muchas luchas. Y en República Dominicana hubo 3 hermanas que, junto con otras mujeres y otros hombres, lucharon contra la dictadura, contra un dictador en República Dominicana. Y fueron asesinadas. Patria, Minerva, mi tocaya, y María Teresa. Minerva, madre de Minú. Fueron asesinadas luchando contra una dictadura que implica la lucha por la democracia, la lucha por una sociedad mejor, y la respuesta de esa dictadura fue asesinar a las hermanas Mirabal y fue asesinar y encarcelar a muchos otros luchadores sociales. Hoy nosotras estamos en una democracia. El orgullo de vivir este momento es que logramos tomar el poder por la vía pacífica, por la vía democrática, por la vía de la conciencia. Y reconocemos que en México también hubo muchísimos hombres y mujeres, las mujeres más invisibilizadas, por supuesto, que los hombres, que dieron su vida, que dieron sus sueños, su resistencia, su lucha, para llegar a este momento de democracia que vive México. Y si hablamos de la lucha feminista, aquí se ha mencionado a Pilar, a Malú, yo veo también a Lupita Juárez, veo a muchas compañeras, se habló de Marta Lamas, pero podemos hablar de todas las mujeres que en una profunda resistencia seguramente fueron tomadas como locas, y por eso Malú habla de que la lucha feminista en México, y yo creo que en todo el mundo, ha sido insistencialista, porque jamás se dieron por vencidas para pensar, por ejemplo, desde el primer congreso feminista en Yucatán, en el que un grupo de mujeres, la mayoría maestras, enfermeras, pensaron que deberíamos de luchar porque las mujeres votaran y fueran votadas hace 70 y tantos años. Bueno, pensar en ese congreso feminista, en la lucha que dieron las distintas mujeres que se fueron encontrando en distintos espacios, pensar en las mujeres que plantearon la existencia de nuestra presencia en la vida pública, las cuotas, la paridad, todas las luchas que se han dado, la otra vez Malú lo decía de manera muy clara, para lograr lo que hemos logrado hasta ahora ha sido la suma de mujeres en el ejercicio del poder, sí, que se fueron conquistando poco a poco, de una gran
fuerza social de organizaciones, de movimientos que plantearon distintas agendas y por supuesto pues de toda la sintonía que se fue dando entre las mujeres, entre distintos espacios y de iniciativas que se fueron promoviendo, a veces en la oposición o en la resistencia. Entonces, yo creo que es importante preguntarnos cómo llegamos a este momento como sociedad, como mujeres, y qué podemos y debemos hacer en el marco de una lucha que se ha dicho muy claro por el poder. Porque cuando hacemos política, cuando tomamos decisiones, cuando estamos en la cosa pública, no podemos ignorar, porque sería solo soñar desde la ilusión, que hay una lucha constante. El presidente López Obrador siempre lo ha ejemplificado muy bien. Entre los conservadores, que han querido que se conserven las estructuras como están, las estructuras económicas, sociales, culturales, patriarcales, y las personas que hemos decidido, y que afortunadamente en México somos mayoría, transformar las cosas que a veces se nos dan por hechas. Y en esta batalla, yo creo que afortunadamente México ha conquistado por la vía de la conciencia una mayoría que está dispuesta a que México se siga transformando. Y no podemos pensar una transformación con la primera mujer presidenta, sino hay una transformación también, insisto, en la manera en la que nos relacionamos hombres y mujeres, y si no hay una conciencia de cómo combatir las violencias hacia las mujeres. Y en esta batalla, si volteamos a ver la región, si volteamos a ver el mundo, es triste pensar cómo han llegado gobiernos progresistas, cómo ha habido avances en los derechos de las mujeres, de las diversidades, de las minorías, y cómo algo pasa que termina imponiéndose, incluso a veces por la vía democrática, gobiernos de ultraderecha que le dan retroceso a todos esos avances y que las primeras implicadas, las primeras lastimadas, son las mujeres y sus derechos. Entonces me parece que, aunque pudiera estar fuera de tono en este momento una reflexión así, creo que vale la pena asumir con mucho orgullo las luchas latinoamericanas y mexicanas que se han dado para llegar a México en este momento, los compromisos por supuesto que debemos tener para que durante ese sexenio la vida de las mujeres cambie y se transforme, pero también la responsabilidad en un momento de la humanidad que nos ha tocado vivir, donde sí creo que México es un faro de luz. Estamos viviendo un momento donde hay guerras, donde hay gobiernos que plantean retrocesos, y aquí en México tenemos a la primera mujer presidenta, la primera secretaria de las mujeres que busca entregar en cuerpo y alma y aprender de todas las que nos han antecedido para transformar la vida de las mujeres. Y yo creo que ahí, pues una de las conclusiones que yo plantearía en esa reflexión es que no puede haber actos aislados, no puede ser solo la presidenta, solo la secretaría, solo las diputadas, las senadoras, solo las autoridades. Necesitamos convocar a esas mujeres que todos los días luchan, como ustedes, en organizaciones sociales, en sus escuelas, en sus trabajos, en su vida cotidiana, porque mientras no se acabe el patriarcado, nuestra existencia, nuestra vida, nuestra cotidianidad es un acto de resistencia constante frente a un sistema patriarcal que se fue construyendo de hombres para hombres y con hombres. Pongo yo siempre el ejemplo de que en el Senado, la Junta de Coordinación Política, donde siempre los coordinadores de los grupos han sido históricamente hombres, llegó un momento en el que las oficinas solo tenían baños de hombres. Conforme han llegado más mujeres, pues se entiende que claro, que también se necesita un baño de mujeres. Ese mundo patriarcal que se ha ido construyendo a lo largo de la historia, cuando decimos que vamos a tumbar el patriarcado, no decimos que vamos a tumbar la existencia de los hombres, decimos que vamos a tumbar esa sociedad que se construyó solo para unos y construir una sociedad de iguales donde podamos convivir hombres y mujeres por igual, con mismos derechos, con mismas oportunidades. Entonces, pues me parece que ahí hay que hacer mucha labor de conciencia, porque si hay avances en las
leyes, si hay avances en política pública, si hay avances en acciones gubernamentales y no viene acompañado de una conciencia social y de un cambio social, me parece que ahí es cuando se gesta la reacción y lo vemos. Yo he visto en redes ya algunas voces de algunos grupos como de ultraderecha diciendo, por ejemplo, que las iniciativas que presentó la presidenta que plantean igualdad sustantiva, no exclusión a los hombres, que son leyes contra los hombres. Entonces hay que hacer mucha conciencia para que no se genere una reacción que genere estas pulsiones, sobre todo de algunos hombres, y que exista una base social neofascista que después acompañe o rechace los avances de igualdad, porque no, insisto, quizás hemos comunicado, los medios de comunicación han tergiversado el feminismo y hay quienes en serio en este país creen que las feministas somos locas, que odiamos a los hombres y que rompemos vidrios. Y la lucha feminista es mucho más que eso. Por eso les convocamos también a llevar esta discusión a la mesa de nuestras casas, a las plazas públicas, a las asambleas, a todos los lugares donde podamos discutir qué es tiempo de mujeres, qué es tiempo de mujeres sin violencia y cómo la llegada de una mujer presidenta y cómo el segundo piso de la transformación es una oportunidad humana y social de reconstruir nuestra manera de convivir y apostar a lo que en el fondo buscamos quienes hacemos política, que es mejorar la vida de la gente y alcanzar la felicidad de nuestros pueblos. Y lo vamos a alcanzar en igualdad y lo vamos a alcanzar cuando hombres y mujeres podamos convivir de manera distinta y yo estoy convencida de que contamos pues con la lucha de antes, con las luchas y las miradas también de compañeras de América Latina y compañeras que han luchado como Minú y con la lucha de todas ustedes y de todos también nuestros compañeros que están entendiendo o comprendiendo la mirada y la convocatoria que hacemos en esta búsqueda de transformación con un enfoque de género y de igualdad. Pues larga vida a las mariposas, querida Minú, y gracias por estar aquí. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a Citlali Hernández. Y sin duda eso es la revolución de las conciencias. Hacer que la pedagogía pueda transformar realmente toda esa matriz cultural impuesta por el capitalismo y que al final es el patriarcado. Vamos rápidamente y les pedimos, bueno, por respeto de todo el tiempo de ustedes, vamos a hacer 3 preguntas rapidísimas de 1 minuto cada una para luego proceder a la respuesta y cierre de las compañeras, que sean preguntas de pronto no particulares, sino generales para las exponentes y con eso procedemos a cerrar. Vamos 1, 2 y 3. Gracias.